A principios del siglo XX, Gilbert K. Chesterton, un escritor inglés, dijo que llegaría el día en que habría que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Hoy día vivimos en México el avasallamiento de una doctrina filosófica denominada ideología de género que dice que el ser humano no es con lo que naturalmente nació. Es más, no es con lo que genéticamente fuimos concebidos, sino que el ser humano puede autoconstruirse o autopercibirse en lo que el mismo ser humano desee ser. La ideología de género es una doctrina o es más bien un conjunto de ideas anticientíficas que atentan contra la ciencia, contra la lógica y contra lo natural. Lo paradójico es que hay muchas personas que incluso afirman que la ideología de género no existe. Y es que esa es parte de su estrategia. Se trata de negar lo evidente, atentar contra la realidad, confrontar a la ciencia y romper con todo tipo de orden y de lógica. La ideología de género no tiene estrategas identificados o visibles, sino que avanzan en diferentes bloques o colectivos sin una cabeza visible ni una clara identificación, por ejemplo, de sus fuentes de ingresos. Esta propuesta inició con el movimiento feminista y fue desarrollándose de manera multiforme entre los movimientos de la diversidad sexual y fortalecida desde los organismos internacionales para poder ser aterrizada en gobiernos locales mediante presiones financieras. Un caso emblemático de esto es lo que ha ocurrido en la Argentina. Pero en México, el inicio formal o visible como proyecto político de la ideología de género ocurrió con la aprobación de una ley emblemática que, a pesar de cumplir ya 12 años, solo se permite en la Ciudad de México. Me refiero a la interrupción legal del embarazo. Aunque por supuesto el movimiento feminista, que es la cuna de la ideología de género, y la diversidad sexual ya existían mucho antes del 2007, debemos recordar que la única manera que la ideología de género puede implementarse en un país es mediante la imposición de un gobierno autoritario. Con un gobierno de izquierda en la Ciudad de México y mayoría en el Congreso local, la iniciativa para permitir el aborto hasta la 12ª semana de gestación fue lograda el 24 de abril del 2007 con 46 votos a favor, 19 en contra y una sola abstención. La ideología de género tiene demandas fundamentales. La primera es esta, la despenalización o en todo caso la legalización del aborto. La segunda sería el matrimonio igualitario, es decir, la unión de dos personas del mismo sexo, que no tendrían la necesidad de procrear, sino que aspirarían a una tercera demanda, la adopción. Y en caso de que no se pudiera o no se aceptara esta demanda, como no se ha permitido hasta el día de hoy, entonces les queda la opción de una cuarta demanda, la renta de vientres subrogados, es decir, pagarle a una mujer para tener el proceso de un embarazo y que cuando el niño nazca pasa a ser propiedad de quienes pagaron por su servicio de incubación para que nazca un bebé. Lamentablemente esta práctica, que es ilegal en nuestro país, se ha producido sobre todo en el estado de Tabasco, aunque con muchas restricciones ahora, pero sí se tiene en mente trabajar para su legalización. Una demanda más es que haya perspectiva de género en la educación, en todos los grados y además de manera transversal, es decir, que se pueda ver a través de todas las materias. Por supuesto, otra de sus demandas es el reparto de preservativos y anticonceptivos de manera gratuita en escuelas, pero en los sistemas de salud y en cualquier oportunidad, porque lo que ellos buscan es la motivación de la sexualidad. Es una malévola fórmula para la promiscuidad sexual. También otra de sus demandas es la distribución de retrovirales y medicamentos gratuitos, sobre todo a personas que han sido infectadas o han sido contagiadas de enfermedades de transmisión sexual
Otra de sus propuestas es la ampliación de la diversidad sexual. Comenzaron siendo lésbico, gay, después se ampliaron a LGBT, luego ahora LGBTTI y ahora quieren añadirle la letra Q y luego además el símbolo de más, etc. Otra demanda denominada el libre desarrollo de la personalidad, que esta es una propuesta verdaderamente malévola porque por supuesto todos los seres humanos deberíamos tener el derecho a desarrollar nuestra personalidad libremente, pero lo que en la ideología de género significan estos términos es la erotización, es la cosificación de las personas, que desde niños los niños puedan tener acceso al disfrute sexual, porque de otra manera se está impidiendo su libre desarrollo. Otra de sus demandas, nada más y nada menos, es la ley trans, es decir, que se pueda legalizar el cambio de sexo y que además corra por cuenta del Estado. No solo que se cambien el sexo en documentos, sino físicamente, es decir, que sean sometidos a cirugías para que se les extirpen de su cuerpo miembros sanos, para que se pueda cambiar su sexualidad o su identidad sexual. No solo eso, quieren además que el Estado cubra su hormonización, que a la mujer se le apliquen hormonas masculinas o a los hombres hormonas femeninas. Esto es algo tan terrible porque provoca, por supuesto, daños irreversibles en las personas que se prestan a la hormonización o a cirugías que no son estéticas, sino efectivamente atentan contra su cuerpo porque son amputaciones. Otra de sus demandas es la eutanasia o muerte anticipada, aunque también le llaman muerte digna o muerte por misericordia, para personas de la tercera edad, para personas enfermas terminales, dicen ellos, para terminar con el dolor, que muera de una manera digna, asumiendo, tomando para sí una autoridad que no tiene ningún ser humano, que es la de quitarle la vida a otra persona. Una demanda más es la visibilización gubernamental, es decir, que el Estado sea quien promueva la diversidad sexual y que pueda enarbolar la bandera en edificios públicos. Y eso lamentablemente lo vemos en nuestra nación cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor pena. Y esa es nuestra mayor batalla. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a eso? ¿Cómo vamos a poder confrontar el empoderamiento de la ideología de género en México? Imagínense ustedes que en el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que fue de septiembre a diciembre de 2018, se presentaron nada menos que 18 iniciativas que intentan propuestas sobre ideología de género. 4 de ellas para que se permita el matrimonio igualitario, 5 iniciativas para que se apruebe el aborto, ya sea legalizándolo o ya sea despenalizándolo, 2 iniciativas más que hablan sobre el libre desarrollo de la personalidad, otras 2 iniciativas que trataban temas en contra de la discriminación, una ley sobre seguridad pública que modificaba la ley del ISSSTE y la ley del Seguro Social, otra iniciativa que permitiría incluir perspectiva de género en los planes y programas de estudio, una iniciativa más para sustituir el término de familia por el de familias, otra iniciativa para prohibir el matrimonio a menores de 18 años de edad y 2 iniciativas más, una que tiene que ver con decretar una amnistía en favor de mujeres que estuvieran en prisión por el delito de abortar. Y la última de sus iniciativas penaliza tratamientos, terapias o servicios que pretendan corregir la orientación sexual de una persona. De esas iniciativas que se han presentado, se han aprobado hasta ahora 4. La primera fue la Ley de Seguridad Social que modifica la ley del ISSSTE y del Seguro Social. Otra iniciativa que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años. Una tercera que es una iniciativa que no se legisló, sino que se estableció por decreto para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en embajadas o consulados de México en cualquier parte del mundo, lo cual también nos parece un abuso porque los embajadores no pueden jugar el papel
de jueces del registro civil. Yo pregunto, ¿qué pasa si una pareja heterosexual, un hombre y una mujer, van al consulado a casarse? ¿Les van a dar las mismas facilidades? Y una última, quizás la más grave de todas. Es una reforma terrible porque modifica el sistema educativo nacional. Sí, estamos hablando de la reforma educativa. Se modificaron artículos de la Constitución. El más importante en el sentido educativo es el tercero, que ahora dice: corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, esta es la palabra que le abre la puerta a la ideología de género, además pública, gratuita y laica. En la presentación de esta nueva perspectiva de educar, la SEP establece: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género. Eso es lo primero que señalan. No hablan de la enseñanza de matemáticas en primer lugar, o el tema del civismo. No, lo primero que dicen es que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirán el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, y finaliza con dos conceptos: la promoción de estilos de vida saludables y la educación sexual y reproductiva. Yo me pregunto qué quieren decir con promoción de estilos de vida saludables, desde el punto de vista de quién. Esa es la parte que me parece realmente muy riesgosa. Y por supuesto el tema de la educación sexual y reproductiva, que ahora será obligatoria desde preescolar. Sin embargo, este es un proceso que está empezando, porque aún no hay planes de estudio ni programas educativos bajo este nuevo concepto. Por supuesto, tampoco hay textos o libros de texto ya listos, y eso abre una ventana de oportunidades que deberemos de aprovechar. Para complementar el cuadro de las iniciativas que se han presentado, quiero comentarles que la Ciudad de México ha sido la ciudad donde mayormente se ha resentido esta avalancha de iniciativas y propuestas legislativas en favor de la ideología de género. En abril de este año 2019 se anunció que se buscará presentar una iniciativa para legislar sobre los derechos a niños y niñas trans. De hecho, en el mes de mayo se presentó en el Senado de la República un foro en donde 2 niños fueron expuestos ante el público y donde ellos dijeron ser bisexuales y transexuales. Uno de ellos tiene solo 10 años de edad. El 22 de mayo se anunció una iniciativa para regular la prostitución, para que deje de ser ilegal y se establezca como derecho humano al trabajo. Realmente nos apena tanto porque esta ley se aprobó, aunque no en su fondo, sí en su forma. Se está atentando en contra de la libertad de las personas, porque este tipo de medidas lo único que hace es proteger la trata de personas. En este día en contra de la homofobia, transfobia y bifobia que se llevó a cabo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador permitió que lo acompañaran en una de sus conferencias mañaneras personas con una bandera de la diversidad sexual. Y a partir de eso, el gobierno de la Ciudad de México declaró todo el mes de junio de 2019 como mes del orgullo gay. El día 1 de junio instaló en la Avenida Juárez, frente a la Alameda, un paso peatonal gay, es decir, las franjas están pintadas de los colores del arco iris que, dicen ellos, representan a la diversidad sexual. Y el lunes, apenas el 3 de junio, la doctora Claudia Sheinbaum
quien es gobernadora de la Ciudad de México, acompañada por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó una propuesta para que en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México haya un uniforme neutro. Eso significa que haya niñas que puedan usar pantalones y niños que puedan usar faldas. Tenemos que ser muy claros y muy francos, pero lo peor está por venir. Viene un proceso de avasallamiento y este es nuestro tiempo para poder tomar nuestra responsabilidad como padres de familia y déjenme decirlo, como cristianos, para poder dar testimonio de los valores y de la ética, del civismo y de los principios morales que se necesitan para la construcción de un país. Nos vamos a levantar y vamos a establecer que en México lo que se requiere es volver a los principios y valores, es volver, por supuesto, al civismo, es volver los ojos a Dios nuestro Señor. Que Él nos ayude y Él nos dé su gracia para enfrentar estas batallas.